Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Ibn Arabi, el divino gobierno del reino humano. En esta obra temprana, escrita alrededor del año 1194, en el Al-Ándalus, antes de su migración hacia Oriente, Ibn Arabi reflexiona sobre el verdadero arte del gobierno, no en términos de reinos y conquistas externas, sino como un tratado sobre el dominio interior del ser humano, inspirado por un texto atribuido a Aristóteles, que se llamaba El secreto de los secretos, que contenía instrucciones sobre cómo gobernar el mundo. Y ahí Ibn Arabi responde con una propuesta mucho más profunda, una guía para gobernarse a sí mismo como máxima creación divina, a solicitud del maestro, el Shaykh Abu Mohammed al-Mururi Ibn Arabi redacta esta obra en apenas 4 días, subrayando que el gobierno del alma humana requiere mayor sabiduría y profundidad que la administración de un imperio. Así, esta obra no solo se dirige a los sabios y gobernantes, sino a todos aquellos que buscan reinar sobre su interior con justicia, humildad y conciencia espiritual. Así que sin más dilación, muchachos, vamos allá. Bueno, Arabi comienza estableciendo una verdad fundamental. El alma universal reside en el ser humano y es el verdadero soberano de su existencia interior y de hecho actúa como califa, es decir, como representante delegado de Dios en la tierra, citando el versículo del Corán, el Baraká 2.30, donde Dios anuncia la creación de un vicario. Así, si el ser humano ocupa un lugar central en la creación como microcosmos del universo, el alma ocupa entonces un lugar central en el ser humano como reflejo del poder divino. Y esto no es meramente simbólico, porque Ibn Arabi quiere distinguir su discurso de las concepciones externas y racionalistas que no comprenden la interioridad del hombre. La verdad divina no es solo un conocimiento doctrinal, sino que es una realidad viva, que es revelada por Dios a través de los sabios que han recorrido este camino. Desde aquí, Arabi entonces se adentra en un problema metafísico, la naturaleza de la primera creación. Rechaza la idea aristotélica de que de uno solo puede proceder uno solo, afirmando en cambio la absoluta libertad y poder de Dios. Si él hubiera querido crear múltiples seres simultáneamente, lo habría hecho. La unicidad de la primera creación no es una limitación divina, sino una manifestación de su voluntad. Nosotros ya habíamos visto la doctrina de la voluntad en Ibn Arabi, la doctrina de la voluntad que se contrapone a la de la necesidad. O sea, la voluntad de Alá es absolutamente pura, ya no está condicionada. Él hace las cosas porque quiere, no porque hay una necesidad. Arabi hace una distinción importante entre la posición de los filósofos racionalistas, que identifican la primera creación con el intelecto, o lo denominan el trono, el libro evidente o el espejo de la verdad, y su propia visión sufí, según la cual el alma es una emanación directa del mandato divino, no una creación en el sentido causal del mundo físico. Y esta alma ha sido dotada por Dios con atributos divinos, singulares, diferentes en cada ser humano, y constituye la sede del poder y la guía divina dentro del microcosmo humano. Aquí Arabi cita a Al-Ghazali y lo mira con aprobación al filósofo cuando éste afirmaba que el alma no es creada sino procedente directamente del mandato de Dios, y este principio es reforzado con la ley coránica del Isra 17:85. Diles, el espíritu proviene del mandato de mi Señor. Así, el alma es vista como el punto de contacto entre la humanidad y la trascendencia. Arabi expone además que toda la creación está gobernada por una lógica de causa y efectos, pero la primera causa no tiene precedente y de ella proceden todas las demás. Esto incluye incluso las causas intencionales como el pensamiento o la voluntad previa a la acción. De allí que el intelecto, Aql,
como primera entidad creada, se relacione con el trono divino, concebido como el centro espiritual del cosmos, lo cual remite a una cosmología de correspondencias entre lo divino, lo intelectual y lo anímico. En esta estructura, el alma del hombre reside simbólicamente en el trono, pues es allí donde se reflejan los nombres divinos y desde donde se ejerce la soberanía espiritual del ser humano. En este nivel, el alma puede reconocerse como una imagen de la gracia divina y es mediante la ascensión espiritual a este estado, el trono del alma, que el ser humano realiza su verdadera dignidad como califa. La afirmación Dios está firmemente establecido sobre el trono adquiere un significado esotérico, o sea, la manifestación de Dios en el interior del ser humano, en el centro mismo de su ser, donde reside su alma. Y esta interpretación no niega la trascendencia divina, sino que la manifiesta íntimamente en el corazón, haciendo del alma un espejo de la realidad divina. El profeta Mohammed, según recuerda Ibn Arabi, afirmó que Dios creó al ser humano a su imagen, lo que aquí se interpreta como una referencia a la imagen de su gracia. Y esta afirmación no debe entenderse literalmente, sino en un sentido metafísico. La esencia divina se manifiesta en el alma humana mediante los atributos. El trono de Dios, símbolo de su majestad y autoridad, es identificado como el lugar donde depositan estos atributos, y el alma humana, como espejo, es capaz de reflejarlos. A quienes caminan por el sendero espiritual se les llama a reconocer dentro de sí mismos al heredero de esa dignidad, a despertar a la conciencia de su alto destino. Algunos sufíes, conociéndose estos secretos, llamaron al alma el primer maestro, pues es aquella quien educa y guía a quien está bajo su mandato. Así como toda la creación rehuyó la carga de la confianza divina, el ser humano aceptó llevarla. Y esta responsabilidad revela su papel central en el orden del mundo. En paralelo, así como Adán fue enseñado por Dios en los nombres de todas las cosas, una referencia al conocimiento de las esencias, la humanidad está investida de la capacidad de comprender la realidad a través del alma. Y esta enseñanza no solo supera a los ángeles, sino que justifica el acto de posternación de estos ante Adán, no como un acto de idolatría, sino como una reverencia simbólica hacia el centro del conocimiento divinamente inspirado. La posternación en torno a la Kaaba es evocada para explicar este punto. No es la piedra la que se adora, sino lo que ella representa como centro espiritual. Así posternarse hacia Adán simboliza la obediencia al maestro, al portador del conocimiento de los nombres. El alma que reconoce su ignorancia y se postra en humildad ante el conocimiento divino, actúa como un verdadero sabio, aquel que ha sido honrado con la voluntad de obedecer. Arabi en este sentido introduce el concepto de Hayula o Hayulá, que es el caos o materia informe anterior a la creación, que para algunos sufíes es el símbolo del espejo de la verdad, el lugar donde se reflejan los pensamientos divinos antes de adquirir forma. Lo falso, siendo nada, no puede reflejarse en este espejo. Solo lo verdadero tiene entidad. Y en este espejo se proyectan las realidades divinas y el ser humano, en su origen, es el espejo del Señor. De ahí que el profeta dijera, el creyente es el espejo del creyente. Aunque hay dos creyentes, en el acto de reflejarse hay una sola imagen. Y esta metáfora expresa la identificación mística entre Dios y su reflejo en el alma pura. La singularidad de Dios permanece intacta, así se dice, nada hay semejante a Él. Pero sus atributos se manifiestan en el hombre. Cuando el ser humano alcanza su forma más pura, se convierte en la encarnación de todos esos atributos, no de la esencia divina, sino de sus cualidades, tal como lo indica el versículo, hemos creado al hombre en la mejor de las formas. Este versículo, dice Ibn Arabi, es una puerta al conocimiento, una fuente de sabiduría que brota como agua. Abu al-Hakim, un sabio sufí, llamaba al alma Imam Mubin, es decir, el libro evidente, identificándola con la tabla oculta donde se encuentra todo lo creado por Dios. Este símbolo remite al alma como receptáculo de la ley divina, conteniendo los secretos del universo
y siendo el medio por el cual el hombre accede a la guía. Todo el cosmos está sostenido por esta alma microcósmica, y por eso el ser humano se convierte en el verdadero instrumento de la guía divina. El ser humano perfecto, el que encarna todos los atributos y leyes revelados en el Corán, es el único guía legítimo. Cualquier otro que pretenda ese papel, sin corresponderse plenamente con el ideal revelado, no puede ser considerado verdadero guía. Esta identificación del alma humana con la fuente de orientación divina revela no solo su altísima dignidad, sino también su responsabilidad, porque el hombre es un libro viviente y en él Dios no ha omitido nada. La dignidad del alma humana es depositaria de la confianza divina. Esta posición elevada, la de ser guía y centro del microcosmos, no es un mérito propio de la naturaleza corporal del ser humano, sino que surge de las potencialidades secretas de su esencia espiritual, reconocidas y confiadas por Dios. La función de guiar no es un poder autónomo del hombre, sino un mandato divino recibido como un acto de gracia, conforme al mandato coránico de devolver las cosas confiadas a quienes les corresponde. La metáfora del espejo, como ya nosotros la hemos visto en numerosas obras de Ibn Arabi, se vuelve fundamental aquí, porque el fiel se convierte en espejo de otro fiel. Es como lo que decíamos del creyente de otro creyente, ¿no? Reflejando así la verdad. El alma, como espejo refinado, revela la luz divina, pero no de manera propia, sino que reflejándola. Y esta luz guardiana de los secretos divinos sostiene y guía la creación. Abu Madian y otros santos sufíes identifican al alma como portadora de la amaná, resaltando que el cuerpo físico en sí mismo denso y oscuro, pero que el alma lo ilumina como el sol ilumina la tierra. Sin embargo, Ibn Arabi advierte que la intensidad de esta luz varía de persona a persona, de modo semejante a como el mismo sol da diferentes tipos de luz según el lugar. Y así la luz interna del alma puede ser más intensa o más opaca, dependiendo de la calidad espiritual del receptáculo corporal. Esta relación entre el alma y el cuerpo explica por qué no todos los seres humanos alcanzan el mismo nivel de realización espiritual. La alegoría se expande incluso, porque el alma humana es como un gobernador dentro de una ciudad. El cuerpo humano, que es la ciudad, mientras que el rey es el alma suprema. Cuando el alma iluminada muere, es como el sol que se oculta, dejando a un gobernador inferior, que sería la luna, que da una luz más débil durante la noche. La desaparición de estas luces mayores deja a los juristas y sabios de la ley, comparados como con estrellas, como guías, pero sin el mismo poder transformador sobre las pasiones desbordadas del ser humano. Arabi invita a los caminantes espirituales a mirar hacia el centro del círculo, es decir, al alma como el centro de la existencia y la sabiduría divina. Una poesía sufí profundiza esta imagen. La verdad está oculta en la luz, diseminada en las dimensiones de la creación, pero concentrada en el centro invisible, que es el alma humana. En la gota de agua se encuentra el océano entero. En el alma humana está contenida la totalidad de la creación. La geometría espiritual culmina en la imagen de un círculo. Así como el círculo depende absolutamente de su centro, toda la existencia depende del alma, que así investiga como centro y guía. Dios, en su acto creador, describe un círculo sin moverse, abarcando la totalidad de los mundos. El superior de los ángeles y el inferior de la materia. El centro no se mueve, pero la circunferencia gira en torno a él. El alma es, pues, la clave para comprender el propósito de la creación, y en ella residen las señales divinas, las que Ibn Arabi exhorta a contemplar. Si uno ve con el ojo interior la realidad de los nombres y atributos divinos en su propia alma, comprenderá entonces el honor inmenso que Dios ha concedido al ser humano por encima de toda criatura. Vamos con el capítulo 2, discusiones entre los hombres del conocimiento sobre la realidad del alma. Algunos sostienen que el alma es la esencia individual del ser humano, una realidad no material que permite que el cuerpo perciba, entienda y sienta mientras se encuentra unida a él.
Para otros el alma es una entidad sutil y etérea, semejante a una materia fina que penetra todo el cuerpo sin estar localizada en un punto específico. En todas estas visiones el alma es invisible y su relación con el cuerpo no es de simple ocupación espacial, sino íntima vinculación funcional y espiritual. Otros pensadores, como por ejemplo Al-Ghazali, afirman que el alma no está dentro ni fuera del cuerpo. No tiene ubicación, pero influye completamente en la vida y acciones del ser humano. Es un principio organizador equilibrante que, a pesar de ser inseparable en la existencia humana, permanece en su propio nivel de realidad trascendente. El alma es, según esta visión, un instrumento de orden, capaz de percibir la vida incluso en aquello que parece inerte, y su acción se manifiesta en la medida en que el ser humano mantiene su dependencia fundamental de ella, sin dejarse arrastrar por dependencias materiales externas. Se discute si el alma es eterna y si se podría encarnar en los cuerpos. Y hay objeciones racionales a esta idea, resaltando la dificultad de pensar el alma como idéntica en todos los seres humanos o como diversa en su esencia sin caer en contradicciones lógicas o en el rechazo del papel unificador del intelecto. En última instancia, Arabi rechaza tanto la visión de una transmigración literal como la de un alma material que ocupa espacio en favor de una comprensión más sutil. El alma es una esencia luminosa que no está sujeta a los límites de la forma y del lugar. Eso nos dice Ibn Arabi. Y a pesar de las divergencias en las explicaciones sobre su naturaleza, todos los sabios coinciden en que el alma humana es creada por Dios como su representante en la existencia. Es un espejo en el que se reflejan todos los nombres y atributos divinos. El ser humano, en cuanto portador del alma, es prueba de la existencia de Dios, guía para las criaturas y responsable de ejercer el poder delegado con justicia y conocimiento. Así toda existencia pertenece a Dios y todo lo que acontece responde a su voluntad y sabiduría. Vamos con el capítulo 3, la estructura de la ciudad del hombre cuyo rey es el alma, el delegado de Dios. Arabi describe cómo Dios, al crear al ser humano como su representante o delegado, también le construyó una ciudad en la que residir, que es el cuerpo humano. O sea, el representante del alma, el representante de Dios, el alma, y la ciudad es el cuerpo humano. Y esta ciudad está sostenida por 4 paredes fundamentales, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego, que representan los elementos básicos de la creación. Dentro de esta ciudad, Dios designó un lugar especial para que el alma gobernara. El alma gobierna en el corazón. Aunque algunos pensadores han sostenido que el centro del alma es la mente, el autor insiste en que es el corazón, citando el dicho atribuido a Dios en el que afirma: no quepo en los cielos ni en la tierra, pero quepo en el corazón de mi siervo fiel. También cita un hadiz profético que dice: Dios no mira ni vuestros cuerpos ni vuestras acciones, sino vuestros corazones. Recuerden que los hadiz son las palabras que fueron recogidas por cercanos al profeta Mohammed. Se explica que cuando el ser humano no actúa correctamente, no es que sus sentidos físicos estén fallando, sino que su corazón está ciego. Y esto se conecta con la cita del Corán: no son sus ojos los que están ciegos, sino sus corazones que están en sus pechos, que es de la Sura 22:46. Aquí el corazón no es entendido simplemente como un órgano físico, sino como una sede espiritual de la conciencia. El corazón es comparado con un palacio, la residencia del alma delegada, donde se guardan los secretos, las órdenes y los principios rectores. Como dijo el profeta Mohammed: hay un pedazo de carne en el cuerpo, y si está sano, todo el cuerpo está sano. Si está corrupto, todo el cuerpo está corrupto. Ese pedazo es el corazón. De este modo, la salud espiritual del ser humano depende de la pureza del corazón. Dentro de esta misma ciudad, Dios construyó además una torre elevada, que es la mente, de donde el alma puede observar y gobernar el cuerpo. Y esta torre tiene 4 ventanas: los ojos, los oídos, la boca y la nariz.
que son los sentidos principales de conexión con el mundo exterior. En su interior se encuentran 3 depósitos, que son la bóveda de inspiración, donde se guarda el conocimiento recibido de forma revelada, y la bóveda del intelecto, donde ese conocimiento es evaluado y comparado. Finalmente, la bóveda de la memoria, custodiada por la inteligencia. Además, se introduce la figura también de la personalidad o la identidad propia, que es la hija del alma y es descrita como un espacio de lucha interna. Aquí residen las inclinaciones, tanto al bien como al mal. En ella se cumplen las palabras del Corán, y por el alma y quien la modeló y le inspiró su maldad y su piedad. La Sura 91, 7 a 8. Así el ser humano se debate entre la llamada del alma, que busca la luz divina, y la llamada del nafs al-mará, es decir, el yo que ordena el mal. Cuando el ser humano sigue las inclinaciones del mal, su alma se debilita, y en ese momento la única salida es volver a Dios en total dependencia, reconociendo su impotencia. Y Arabi conecta esto con las palabras del Corán siempre, donde dice: todo proviene de Dios, la Sura 478, y de los favores de tu Señor otorgamos libremente a unos y a otros, la Sura 17:20, indicando que tanto las pruebas como las bendiciones provienen de la misma fuente. Al final del proceso de lucha interior, si el alma y el yo logran armonizarse bajo el mando de Dios, entonces alcanzan el estado de nafs al-mutmainá, el yo sereno. Esto es expresado en la célebre aleya coránica que dice: oh alma sosegada, vuelve a tu Señor, satisfecha y aceptada, entra en mi paraíso junto a mis siervos, la Sura 89:27. Y en este punto la batalla ya ha terminado y el alma y el yo están reconciliados, son admitidos en la cercanía divina. Arabi también advierte sobre las falsas apariencias. Porque la vida mundana, aunque parezca atractiva, es en realidad una trampa, una falsa imagen del paraíso. Cita al profeta Mohammed diciendo: el paraíso está rodeado de dificultades, mientras que el infierno está rodeado de placeres. Otra enseñanza del profeta advierte que en el infierno hay 2 valles, uno de fuego y otro de agua, y que quien busque huir del castigo sin arrepentirse, caerá en el fuego. Finalmente Arabi concluye que en la ciudad del ser humano, existen 4 tipos de ciudadanos: los fieles perfectos, los fieles con errores, los hipócritas y los incrédulos. Esta clasificación refleja la lucha constante entre el alma, el intelecto y el ego inferior. La división entre estas condiciones interiores es accidental, eso sí, porque lo esencial es buscar la unidad y la armonía en Dios, porque solamente Él es el que guía rectamente. Vamos con el capítulo 4, las causas del conflicto entre el intelecto y el ego. Esto, según Ibn Arabi, es el origen de la confusión y el caos en el ser humano. Según Arabi, el falso conocimiento y el error emergen cuando el intelecto y el ego luchan entre sí para gobernar el reino de la persona. Cada miembro y aspecto del ser humano, sus pensamientos, sentidos y emociones, sienten la conmoción de esta batalla. Y aquí hay una idea central, que es que no puede haber 2 reyes en un solo reino, y mucho menos en el ser humano. Tal como dice el Corán, violento conflicto resultará si alguien distinto a Dios gobierna. Mantener el orden. Para mantener el orden, Dios envió su ley divina, que es la Sharia, cuyo propósito es establecer una armonía única e inmutable en la creación. Sin embargo, lamentablemente, los seres humanos suelen rechazar someterse plenamente a esta ley. Esta necesidad de unidad se refleja en el dicho del profeta Mohammed: si en una sola nación los hombres juran lealtad, a 2 líderes, eliminen a uno de ellos. Y la intención aquí es reafirmar que en cualquier estructura de gobierno, sea exterior o interior, debe prevalecer un solo liderazgo legítimo. Dentro de esta reflexión, Arabi advierte que si la persona no es sabia, podrá terminar eliminando
su propio intelecto en su propia lucha interna, dejando así al ego inferior. El ser humano en su estado natural no siempre puede discernir quién está avanzando, si su razón o su ego. Y esto depende de las condiciones interiores, de manera similar a cómo en una oración comunitaria, la Salá, lidera quien más cualidades reúne para ser el imam. Luego Ibn Arabi nos presenta 10 condiciones que debe reunir quien quiera ser un guía o gobernante del ser interior. Hay 6 condiciones innatas en primer lugar. Ser adulto, es decir, maduro espiritualmente, racional, libre, es decir, no esclavo de influencias externas, varón como símbolo de autoridad en contexto tradicional, ser del linaje de los Quraysh, es decir, refiriéndose a aportar cualidades proféticas, y tener sentidos completos, la visión y el oído funcionales espiritualmente. Y hay otras 4, que es tener el espíritu de servicio, ser competente en asuntos sociales y legales, ser sabio y ser temeroso. Cada una de estas condiciones es explicada desde el alma, porque ser adulto es tener conciencia directa de Dios, recordando el momento coránico en que Dios preguntó al alma: ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y el alma respondió: sí, lo atestiguamos. Ahí debes consultarse el Corán 7.172, implícito. La racionalidad es atributo del alma iluminada que permitió responder positivamente a Dios. Y la libertad es una cualidad esencial, como se dice en el Corán. Glorifican a Dios día y noche sin cansancio ni interrupción, refiriéndose a aquellos que sirven libremente a su Señor, como lo indica la Sura 21:20. Ser varón se asocia aquí a tener fortaleza y liderazgo espiritual frente al yo inferior, que es tratado simbólicamente como femenino, pero no por género biológico, sino como símbolo de pasividad y deseo. Tener relación con los Quraysh significa portar características del profeta Mohammed, quien dijo: yo ya era profeta cuando Adán estaba entre el agua y la arcilla. La visión y audición espirituales también son necesarias, como enseña otro hadith divino que dice: me acerco a mi siervo, y yo soy el oído con el que oye, el ojo con el que ve. Sobre el alma que cumple estas condiciones se cita el Corán: te asistiré con 1000 ángeles, en la Sura 8:9, interpretando que esa ayuda invisible simboliza la fortaleza de la luz espiritual en el ser humano. El conocimiento es otra condición indispensable. Es el que Dios le otorgó a Adán cuando enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, como lo señala la Sura 3:59, ¿no? Volviendo maestro incluso de los ángeles. Finalmente, ser honorable y ser temeroso de Dios convierte al alma en un verdadero representante de Dios, cubierto con el manto de la Sharía y coronado con la verdad. Capítulo 5. Sobre el nombre, los atributos y la estación del imam, que no es otro que la ley donde se preservan los secretos de Dios. Aquí Arabi enseña que el imam, que es el líder espiritual, soberano, interior del ser humano, es la representación de la ley divina en el reino del ser. Es decir, el alma racional y sabia debe gobernar al ser humano como un imam, que gobierna su comunidad, preservando los decretos de Dios en su ser y aplicándolos en su vida. Se recuerda que, según el Islam, uno de los 4 pilares esenciales es precisamente aceptar la guía de un imam, quien, a nivel espiritual, actúa como un canal de autoridad divina. Arabi señala que, así como Dios es uno y no tiene copartícipes, es decir, el Tawhid, también debe haber un solo gobernante interior, el alma iluminada. Y esto se fundamenta en el Corán, donde Dios dice: si hubiera en ellos dioses distintos de Alá, ambos habrían caído en ruina. La Sura 21:22. ¿A qué se refiere que hubiera en ellos? Es decir, al cielo y la tierra. Así, si en el ser humano pretendieran gobernar 2 fuerzas, es decir, el alma racional y el ego inferior, inevitablemente surgiría el conflicto y la autodestrucción. De manera similar, el profeta Mohammed advirtió: si en una nación 2 hombres juran lealtad como líderes, maten a uno de ellos. Este hadiz que ya habíamos visto anteriormente, ¿no?
Y esto se aplica espiritualmente también, porque si dos fuerzas intentan gobernar el ser, el intelecto iluminado y el ego, una debe ser eliminada para el orden interior. Respecto a los nombres de Dios, se enseña que Alá es el nombre único que engloba toda la realidad divina, cuando el Corán ordena adorad a Alá en el Corán 4:36. Nadie pregunta qué significa Alá, porque su unicidad es evidente. Sin embargo, cuando se revela póstrense ante el compasivo, en el Corán 25:60, los contemporáneos del profeta si preguntan ¿quién es el compasivo? Y ahí se muestra que solo Alá es un nombre absoluto. Arabi también profundiza en el proceso de sucesión en el liderazgo espiritual. Cuando un imán desaparece, otro lo reemplaza. Como igualmente señala el Corán, Él es quien los ha hecho sucesores en la tierra. La Sura 6, 165. Aunque haya una pluralidad de generaciones en cada momento, hay un solo verdadero sucesor que representa los decretos divinos. Arabi recomienda que para gobernar, eh, el, para gobernar la dimensión interior, se tienen que considerar las siguientes cosas. Ser vigilantes, como enseña el Corán. No son sus ojos los que están ciegos, sino sus corazones que están en sus pechos. La Sura 22:46. Controlar la ira y la venganza. Amar la justicia y reconocer el valor del humilde y del joven. No hablar en vano. Y arrepentirse de los errores pasados, porque el pecado no arrepentido provoca la ira divina. Advierte que no debemos mostrarnos demasiado familiarmente a nuestras propias facultades o súbditos internos para mantener la autoridad espiritual, porque como enseña el Corán, que dice en la Sura 42:27, si Dios ampliara la visión para sus siervos, se excederían en la tierra, pero Él la envía con medida según su voluntad. Entonces la presencia divina, como la del Rey interior, debe ser rara y majestuosa, como un relámpago en la noche. El alma debe gobernar usando a la razón, Aql, como su ministro principal y no revelándose directamente siempre para preservar su grandeza. Como dice el Corán, todos temen a su Señor que está sobre ellos. Sura 16:50. Se pone énfasis también en resistir al ego, el cual es el mayor enemigo. Como dijo el profeta Mohammed, luchad contra vuestro enemigo más cercano, vuestro propio ego. Esto lo dijo el profeta Mohammed, por lo tanto es un hadiz, ¿no? El Corán lo refuerza, de hecho. Dice, oh, vosotros que creéis, combatid a quienes están más cerca de vosotros entre los incrédulos. La Sura 9:123. Interpretado aquí espiritualmente como una lucha contra el propio nafs, es decir, contra el propio yo. Sobre la relación con el mundo, se recuerda que el profeta describió al mundo como un cadáver podrido y despreciable, ¿ya? Que lo señala como hadiz, transmitido por Tirmidhi, y que Dios maldijo este mundo y a quienes se apegan a él olvidándose de Dios. Por eso uno debe usar el mundo como un sirviente y no volverse esclavo de sus deseos. A través de metáforas como el sol y la sombra, se enseña que quien camina hacia Dios, es decir, el sol, deja el mundo atrás, es decir, deja la sombra. Y el Corán dice, ¿acaso no ves cómo tu Señor extiende la sombra? Sura 25:45. Y también, y vuelvan a buscar la luz, el Sura 57:13. Indicando que nuestra fuente verdadera de luz es Dios y no el mundo material. Finalmente, Arabi insiste en que para gobernar, el ser humano debe actuar con justicia, consultar siempre a sus ministros internos, que son las facultades como la razón y la conciencia, ser generoso pero no despilfarrador, actuar en el momento oportuno y confiar en la voluntad de Dios, diciendo siempre Inshallah, es decir, si Dios quiere. Como ordena el Corán, y no digas acerca de nada, haré esto mañana, sin decir si Dios quiere. Sura 18:23. Así, gobernando sabiamente su propio reino interior, el ser humano puede cumplir su misión como jalifa, es decir, el representante de Dios en la tierra, y en armonía con el orden divino. Vamos con el capítulo 6 sobre la justicia y la autoridad del imam. En este capítulo, Arabi nos dice que el imam debe ejercer su gobierno
con justicia, ya que la justicia es el principio que sostiene el orden del reino, y del reino obviamente interior, y asegura la paz, la prosperidad y la obediencia de todos los súbditos del ser, es decir, las facultades del alma, como ya hemos visto. El imam es el depositario de la causa divina, debe aplicar la justicia como manifestación de la voluntad de Dios en el pequeño universo que es el ser humano. La justicia se describe entonces como un equilibrio que regula todo lo que existe en el mundo material, y este mismo equilibrio será el criterio usado en el día del juicio para distinguir entre los justos y los injustos. Y ahí dice el mismo Arabi, que hay una cita en el Corán, en la Sura 16, donde se señala que Dios ordena la justicia y el hacer el bien. O sea, no se trata de una virtud pasajera o limitada. La justicia es eterna, siempre buscada y siempre respetada. Los sabios de la antigüedad ya habían enseñado que mayor es el beneficio de la justicia que todo el oro de los tesoros de un reino. Porque un reino basado en la injusticia, por más riquezas que acumule, está destinado a la ruina. Arabi también recuerda la advertencia coránica contra los injustos. ¿Cuál es la advertencia coránica contra los injustos? En la Sura 83 la encontramos, que dice: ay de los que defraudan, que al recibir de otros exigen exactitud, pero al dar disminuyen la medida. Y les recuerda que serían llamados a cuenta, porque la Sura 83 dice: ¿no creen que serán resucitados en un día imponente? Aplicar justicia exige equilibrio en todo, o sea, no excede ni por defecto ni por exceso. De ahí que Luqman, el sabio que nosotros habíamos mencionado en el Corán, a propósito de otra obra anterior, aconsejara a su hijo en la Sura 31: no andes por la tierra con arrogancia, ni eleves la voz más de lo debido. También Dios ordena moderación en la oración. La Sura 17 dice: no recites tu oración en voz muy alta ni muy baja, sino busca un término medio. Y sobre el manejo de la generosidad enseña: no hagas que tu mano esté atada a tu cuello como un avaro, ni la extiendas totalmente como un derrochador. La Sura 17. Entonces estos ejemplos enseñan que la vía del medio es la vía de la justicia: hablar con un volumen justo, dar sin ser mezquino ni despilfarrador, actuar con sobriedad y prudencia son las maneras que se debe tener en cuenta. Incluso el profeta Mohammed enseñó esta moderación en gestos pequeños. Cuando se rompió una de las correas de su sandalia, prefirió quitarse ambas para caminar de forma equilibrada. El mismo profeta, en su trato con sus compañeros, corregía el tono de su voz. A Abu Bakr le dijo: levanta un poco tu voz. Y Umar ibn Khattab le dijo: habla más suavemente. Todo ello para mantener siempre un equilibrio justo en cada acción y palabra. Entonces, un gobernante tiene que aplicar la justicia primero sobre sí mismo. Primero sobre sí mismo, controlando sus excesos y defectos. Luego sobre los ministros, las facultades del alma, la inteligencia, el deseo, la memoria. Y finalmente sobre todo aquello que está bajo su dominio. La justicia entonces debe ser interior y exterior, tanto en la intención como en la acción, y debe ser el principio rector que conserve el orden del ser y lo mantenga encaminado hacia su destino divino. Vamos entonces, muchachos, con el capítulo 7, que es sobre las cualidades que debe tener el primer ministro y la definición de sus deberes. Aquí vamos a ver entonces al primer ministro, que es todo ser humano, pero este es un rey de su propio ser y debe tener el intelecto, porque el intelecto es el gran ayudante del alma en el gobierno interior, es el intermediario entre el mandato divino y la acción en el mundo. Cuando Dios hace al ser humano, y este se transforma en su jalifa, ¿ya? Jalifa, ustedes saben que es el representante, de alguna manera, el líder de la comunidad musulmana también. También se le concede el intelecto como ministro, encargado de registrar, analizar y poner en práctica la orden divina que continuamente desciende al alma. Por eso dice el Corán en la Sura 3: ciertamente
hay signos para los hombres dotados de entendimiento. El intelecto entonces es quien comprende los mandatos de Dios y quien los ejecuta en el mundo interior. No solo gobierna en nombre del alma, sino que su misión es proteger al reino interior de influencias perjudiciales, del mismo modo que uno protegería a un caballo del sol amarrándolo a la sombra. Si el intelecto cumple su deber, el reino permanece estable y seguro. La relación entre el intelecto y el alma es comparada con la del sol y la luna. El alma, como el sol, ilumina directamente, mientras que el intelecto, como la luna, brilla solo reflejando esa luz. Si el alma aparece plenamente, como el sol en el día, la luz de la luna, el intelecto, desaparece. Y esto enseña que el intelecto actúa por delegación, no de forma autónoma. Y el Corán recuerda esta dinámica de manifestación y revelación en la Sura 40, cuando se dice: Dios envía al Espíritu por su orden sobre quien Él quiere de sus siervos, para advertir sobre el día del encuentro, el día en que surgirán y nada quedará oculto ante Él. Cuando el alma se oculta o se debilita, el intelecto gobierna en su lugar, pero cuando el alma se manifiesta plenamente, el intelecto desaparece, reconociendo su subordinación. Y esta profunda interdependencia se vincula también a la protección divina. En la Sura Al-Nas se recuerda que el ser humano debe buscar refugio en Dios, porque dice: el Señor de la humanidad, el soberano de la humanidad, el Dios de la humanidad, contra el susurro del malvado, que se retira después de susurrar, el que susurra en los corazones de los hombres, tanto entre los genios como entre los humanos. Abu Maidán explica que la mención de el soberano de la humanidad se refiere a la majestad de Dios, como dice el Corán: bendito sea aquel en cuya mano está el dominio, y Él tiene por sobre todas las cosas el poder. Así el intelecto entonces es un reflejo de ese dominio, y es un dominio delegado en el ser humano. Dios, al crear al hombre y soplar en él su espíritu, le otorgó todas las facultades necesarias para gobernar. Sin embargo, dado que el ser humano no puede discernir siempre el camino correcto por sí mismo, necesita de un asistente sabio, que es el intelecto. Y como enseña el Corán: en vosotros mismos, ¿acaso no veis? La Sura 51, donde, este verso que dice esta frase tan corta, enseña que todo está ya dentro de uno mismo, pero es necesario verlo para encontrar la verdadera paz. Entonces la comunicación entre el alma y el intelecto no ocurre mediante palabras audibles, sino que a través del corazón. No son la lengua ni los oídos físicos los que se usan, sino los del corazón, a través de signos y señales invisibles, pero llenas de sentido. Por eso Dios ha colocado la mente en lo alto del ser humano, en la torre de su ciudad interior, cerca de la cámara del recuerdo, que es la memoria, para que allí pueda gobernar sabiamente. El deber del alma como rey es entonces apoyar, consultar y confiar en el intelecto para que no caiga bajo el engaño de la imaginación o las conjeturas, que a menudo imitan al intelecto y pueden llevar al error. Arabi enseña que se puede reconocer al verdadero intelecto por sus atributos de perfección, que son su personalidad de justicia, su rostro refleja la belleza, su conciencia está en sus ojos, su sabiduría se refleja en su lengua, su generosidad se muestra en sus manos, su libertad en su postura, su castidad en su pureza, su dirección en sus pies, y en su corazón brilla el recuerdo de Dios. Cuando encuentres este intelecto auténtico en ti mismo, dice Arabi, debes hacerlo tu primer ministro y confiar en su guía, porque Él te ayudará a ver la verdad, distinguir entre el bien y el mal y caminar hacia el conocimiento de Dios. Vamos con el capítulo 8, sobre la visión interior innata y enseñada por la religión, integrando las citas del Corán. La visión natural, que es la que todos poseen, permite percibir y distinguir realidades individuales, pero está limitada por el razonamiento humano, la experiencia, la lógica, las asociaciones, mientras que la visión enseñada por la religión permite ver la totalidad de las cosas y entenderlas según el orden divino. De hecho, el Corán dice: en esto hay signos para quienes tienen discernimiento, la Sura 15. El profeta Mohammed también enseñó:
Temed la visión del creyente, porque ve con la luz del Señor. Es decir, no es una luz natural, sino que es el reflejo de la luz divina que hace que el mundo entero se convierta en señales visibles del Creador para quien ha purificado su interior. Se distingue entonces entre la visión natural, que está basada en la lógica, la experiencia, la percepción, y la visión enseñada por la religión, que es la revelación y la luz de la fe, que muestra el mundo de la verdad más profunda, que es la que enseña el Corán. No lo hiciste por tu cuenta, sino por misericordia de tu Señor. La Sura 18. Así, quienes son formados por la religión entienden que las percepciones naturales separadas de la guía divina son velos que impiden alcanzar la verdad. Luego, Arabi hace una larga descripción de señales físicas, de aspectos corporales y conducta que los sabios han considerado reflejos exteriores de disposiciones interiores, por ejemplo, la honestidad, la inteligencia o incluso la maldad. Aunque a veces pueden guiar el juicio, Arabi recalca que el aspecto exterior puede engañar, y que la verdadera visión, finalmente, debe ser complementada y corregida por la visión religiosa. El alma humana es creada entre la luz y las tinieblas, y las manifestaciones físicas reflejan cuál de las dos fuerzas predomina en cada instante. Esto explica por qué los seres humanos fluctúan entre lo bueno y lo malo, entre el exceso y la falta. Arabi recuerda el dicho del profeta Mohammed: a veces tengo un tiempo en que estoy completamente lleno de mi Señor, de modo que nada más cabe en mí. Y esto muestra que incluso el más perfecto de los hombres alternaba su tiempo entre la compañía de Dios y la compañía de los hombres. La visión enseñada por la religión, y no solo por el juicio exterior, enseña a unir los opuestos, a equilibrar las tendencias y a reconocer a cada ser humano más allá de su apariencia superficial. Se advierte contra el error de juzgar únicamente por las formas externas, citando la importancia de caminar siempre bajo el modelo del profeta conforme al Corán, que lo señala el Corán, la Sura 3, que dice: seguidme y Dios amará y perdonará vuestros pecados. La enseñanza última es que todo juicio correcto sobre los seres humanos, sobre las acciones y el mundo sensible, debe estar iluminado por la luz divina de la fe. Arabi concluye advirtiendo que quienes solo juzgan por los sentidos tienden a confundirse, que incluso un acto simple como ver a alguien sentado sin rezar puede ser interpretado erróneamente si se juzga solo con la visión natural. Por eso el musulmán debe recordar que solo Dios conoce la intención y la verdadera condición de cada corazón, como enseña también el Corán en el caso de no apresurarse en juzgar sin conocimiento claro. Vamos con el capítulo 9 entonces, sobre los atributos y los deberes del escriba. Sí, y escuchó bien, son los escribas. Los escribas desempeñaron un papel fundamental en el ámbito religioso. Durante la vida del profeta Mohammed, los escribas fueron los encargados de registrar las revelaciones que él recibía del arcángel Gabriel. Y estos escribas eran conocidos como, por ejemplo, Kutab al-Wahi, es decir, los escribas de la revelación, que escribían las aleyas en materiales disponibles, pergaminos, huesos, piedras, hojas de palmera, etc. Y entre los más conocidos estuvo Said ibn Thabit, quien fue uno de los principales encargados de compilar el Corán después de la muerte del profeta, por orden del califa Abu Bakr y luego bajo Uthman ibn Affan. Gracias a los escribas el Corán fue preservado, primero por escrito y luego canonizado en una versión especial. Se llamaban los Katib, o Katib, y es uno, como podemos ver, según Arabi, de los ayudantes más importantes del imán. El escriba representa la función de registrar, mantener y transmitir las órdenes divinas que iluminan el corazón y el intelecto del ser humano. El Corán dice: por el alma y su proporción y su inspiración para discernir su iniquidad y su piedad, afirmando entonces que la distinción entre el bien y el mal ha sido escrita en el interior humano. El escriba es quien registra esa escritura interna en el alma del gobernante de su ser.
Así como en el mundo invisible existe la tabla guardada, al-Lau, al-Mahfuz y el gran cálamo, al-Kalam, de los cuales el Señor jura en el Corán, por el monte del Sinaí, por un decreto inscrito. Sura 52. También en el ser humano entonces existe un reflejo de esa realidad, que es su propia tabla interior y su escriba. Cuando el corazón percibe un mensaje divino, el intelecto lo entiende y llama al escriba, quien registra ese conocimiento en la memoria viva del alma. Así las órdenes divinas descienden y se distribuyen en todo el reino interior del ser humano. El escriba está situado en un lugar altísimo del alma humana, más allá del nivel del nafs, que es el ego, ¿no? Pero debajo de la sabiduría pura del trono de Dios. Recibe sus instrucciones exclusivamente desde el tesoro del profeta Mohammed, y a través de él se comunican las órdenes a todo el reino interno. Este proceso de transmisión es invisible pero poderoso, porque el escriba registra lo que se dicta sin alterar el sentido. Si fallan a hacerlo correctamente, crea confusión en el alma, debilitando el gobierno interno. Si es fiel, la justicia, el orden y la sabiduría prevalecen en el ser humano. El escriba también actúa como narrador de las historias internas, mostrando las lecciones de los errores y aciertos pasados. Es por tanto orador, registrador y maestro. Cuando el ser humano se acerca al escriba en obediencia, puede ver ambos lados del libro. El lado que mira hacia la tierra, es decir, el lenguaje humano, y el que mira hacia el cielo, es decir, el libro divino en lengua de Dios, como dice el Corán. Y de hecho lo dice así. Y todo lo registramos en un libro claro, la Sura 36. Sin embargo, los velos de la arrogancia, el egoísmo y el apego a los placeres mundanos dificultan el acceso a esa doble visión. Arabi explica que el escriba actúa en nombre del imam incluso en tres estados distintos. El primero, si el imam está con Dios, entonces el escriba se retira y no interviene. Si el imam está consigo mismo, el ego domina. El escriba actúa en secreto, recordándole el verdadero camino. Si el imam está con el diablo, el escriba se interpone para tratar de rescatarlo, luchando directamente contra el engaño satánico. Cada situación es evaluada y registrada por el escriba, que no actúa por sí mismo, sino siempre en representación de Dios, y así se cumple la promesa de Dios. El Sura 6, que lo dice, y él alimenta y no es alimentado. Finalmente, Arabia advierte que el escriba no solo registra pacíficamente, o más bien pasivamente, sino que influye activamente en el destino del ser humano. Si el gobernante de su ser cultiva una relación correcta con su escriba, entonces su reino interior será próspero, justo y protegido. Si desprecia al escriba, caerá en la confusión, la injusticia y el caos espiritual. Por eso se enseña que debe honrarse, valorarse y protegerse al escriba, quien está vinculado directamente a la sabiduría divina y cuyo rol esencial en el alma es indispensable para vivir en conformidad con la verdad. Vamos con el capítulo 10, sobre el método de recolectar impuestos y elegir al recaudador. El concepto de recolectar impuestos se utiliza aquí como una metáfora del deber del alma de reunir sus obras y frutos espirituales, manteniendo el equilibrio y la rectitud. El Corán recuerda la seriedad del cargo de gobernar. Dice la Sura 17, no sigas aquello de lo que no tienes conocimiento, porque del oído, de la vista y del corazón se pedirá cuenta. Y que el día del juicio cada parte del cuerpo testificará sobre nuestras acciones. Dice el Corán 41, cuando lleguen al fuego sus oídos, sus ojos y sus pieles, atestiguarán contra ellos de lo que hacían. Esa es la Sura 41. Así los sentidos son como trabajadores al servicio del alma, pero sobre ella gobierna un superior, que es la concepción. Sin embargo, como la mera concepción no distingue del bien y del mal, el pensamiento la dirige, y sobre el pensamiento manda el intelecto, quien finalmente responde al imam, que es el alma sagrada, como soberano. El problema que enfrenta este gobernante es que no puede cumplir solo todas sus obligaciones. Necesita ayudantes, fieles y capaces. Así como un rey necesita recolectores de impuestos para mantener su reino, el ser humano necesita recoger y administrar sus acciones y bienes espirituales de manera justa.
Pero Arabia advierte que no se debe abusar de las cargas impuestas sobre los súbditos, es decir, sobre las facultades interiores. Solo un recaudador sabio es mejor que muchos para evitar conflictos y opresión. Si la recolección de impuestos se hace injustamente, como cuando se exige a alguien más de lo que puede dar, se arruina el reino interior, porque la injusticia genera resentimiento y debilita el alma. El profeta Mohammed advirtió: quien oprime en nombre de mi religión será vencido por ella. Y el Corán enseña el equilibrio. Dice: no mantengas tu mano atada a tu cuello como un avaro, ni la extiendas del todo como un derrochador. Sura 17. Así, el recolector de impuestos ideal debe ser el conocimiento, y sus ayudantes son la perseverancia, la economía, la equidad, el valor, la conciencia. Estos asistentes son los que ayudan a los tributos del alma, es decir, las buenas obras, el esfuerzo espiritual, sean recolectados justamente sin perjudicar a ninguna facultad interior y manteniendo la prosperidad del ser. Eso es entonces, muchachos, lo que les quería hablar sobre el divino gobierno del reino humano de Ibn Arabi, pero solamente esta primera parte, ¿ya? Esta primera parte que ha sido sumamente interesante. Uno podría decir, bueno, el gobierno humano, y quizá Ibn Arabi podría habernos hablado de la jerarquía que existe en un país musulmán, pero no, él no está hablando aquí de una cuestión absolutamente más profunda, que es el gobierno del interior, ¿no es cierto?, del ser humano. Y esto sirve no solamente para los civiles, obviamente, sino que incluso también para los gobernadores musulmanes, por cierto. Vamos a continuar con la segunda parte en un podcast posterior, ¿ya? Los dejo invitados en el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon, y saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Ricardo, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gap Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos, y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gap Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.